ya hace algunos años, pero fue justo a inicios de cuando Larry Fink, el presidente global de BlackRock, que es este enorme fondo de inversión, más de $7 billones en administración, pues daba cuenta que iban a tener un enfoque cada vez más grande en justamente temas como el cambio climático, específicamente ese, y sobre todo pues que allá se iban a orientar toda esta capacidad y enormes recursos que se mueven. Y aquí en México hubo un hito justamente al respecto. Y por eso me da mucho gusto saludar esta mañana a Samantha Ricciardi. Ella es la directora general de BlackRock en México. Sam, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Rodrigo, buenos días. Gracias por la invitación. Qué gusto saludarte. Y bueno, pues justo las administradoras compraron el primer ETF sostenible, pues centrado en empresas mexicanas. Por favor, primero, a lo mejor a los que no están tan familiarizados, pero que nos cuentes qué es un ETF y luego por qué es un hito esto que ocurrió. Muchísimas gracias. A ver, un ETF, o por sus siglas en inglés, es un Exchange Traded Fund. Una canasta, digamos, de conjunto de ya sea de acciones o de bonos o del conjunto de las dos, que le da acceso a todos los clientes a poder tener exposición a todos estos o compañías o conjunto de bonos que van siguiendo un índice. Entonces, eso es lo que es un ETF a grandes rasgos. Y para contestar la primera parte de la pregunta, efectivamente estamos muy entusiasmados porque, como bien dijiste al principio, desde enero, Larry Fink, que siempre manda una carta a todos los CEOs de las compañías en el mundo, anunció que estamos haciendo la sostenibilidad el centro de nuestras inversiones. Y en ese sentido, estamos trayendo a México una serie de soluciones de inversión que sean ESG, que por sus siglas en inglés es Environmental, Social y Governance. Y justo ayer anunciamos el lanzamiento del primer ETF ESG de renta variable mexicana. Qué interesante. Y hubo pues varias que participaron de las administradoras. ¿Qué, digamos, recogen del interés de estas administradoras de participar? Y sobre todo, pues como dices, a pesar de lo que hemos atravesado en términos de COVID, parecía que las prioridades han cambiado, pero afortunadamente ahí siguen porque justo si el COVID nos mostró la necesidad de tener cooperación global para atender problemas globales, pues el cambio climático empequeñece al COVID, digamos, como problema para la sociedad. Sin duda, y efectivamente ayer con este anuncio estuvimos también de la mano de las 5 afores más grandes de México, Sura, Banamex, Profuturo y Principal y 21 Banorte, quienes también han estado invirtiendo en este ETF ESG MEX que sacamos al mercado hace 2 meses. Y sí estamos viendo un muy creciente apetito por todos los inversionistas institucionales y personas físicas por tener inversiones sustentables. Creo que en ese sentido, o sea, sí vale la pena compartir que la industria en general, en lo que va del año, ha registrado 32 mil millones de dólares en flujos hacia ETFs ESG, y en BlackRock estimamos que toda la inversión en productos ESG debe de valer más de $1 billón para el 2029. Wow, qué buena noticia. Ahora, en este ETF de empresas mexicanas, ¿cuál fue el monto que, digamos, con el que participaron las administradoras? Las administradoras han ido entrando en diferentes momentos y van a seguir entrando, porque justo lo que tiene el ETF es, al ser un vehículo altamente líquido y altamente transparente, puedes ir entrando todos los días. Entonces no entran con un monto total en un día, pero lo que sí Claro. te puedo decir es que este ETF ya vale casi $500 millones en lo que va de los 2 meses que lo lanzamos, y cada vez estamos viendo más apetito de nuevo, tanto por institucionales, y sin duda las AFORES son un gran ejemplo de este apetito de institucionales, pero también de otros inversionistas como otras operadoras y personas físicas también. Sí, y qué bueno, porque además, bueno, pues el dinero de los trabajadores en México está justamente centrado en ello y creo que también ojalá lo vayan comunicando de cara a sus clientes, a los trabajadores, para que, pues sí, haya esta presión y finalmente esta lógica siga creciendo. Y por otro lado, preguntarte cuáles son estas empresas que están contenidas en el ETF. Mira, tiene 24 empresas. Es de nuevo, lo bueno del ETF es que puedes entrar y ver toda la cartera Ujú. completa. Entonces,
Digo, los invito a todos a entrar a ver, googlear el ETF es ESG Mix y ver todas las que las componen. O sea, lo que sí creo que me interesa decirte es, lo que busca hacer este ETF es, sigue un índice, como todos los ETFs, un índice de MSCI, que lo que busca es darle una mejor, o sea, incluir compañías que tienen una mejor puntuación en ESG, y ahí, sin duda, y ojalá este esfuerzo también sea uno más para que haya cada vez más compañías en México que tengan una mejor calificación de ESG. Por el momento este ETF va a incluir 24 compañías. Tú que conoces bien el mercado accionario mexicano, no es un número muy grande, y esperamos que podamos incluir a más compañías cada vez dentro de este ETF. Sí, estoy viendo, por ejemplo, algunas de las que además aquí he contado, por ejemplo, Bimbo, ¿no? Que tiene toda una flota de vehículos eléctricos, Coca-Cola FEMSA, Arca, Walmart, América Móvil, etcétera. Entonces, bueno, pues justo esto que es importante, sobre todo porque en tanto haya conciencia, el inversionista lo va a ir demandando, las administradoras o los trabajadores a través de sus administradoras, etcétera. No es una ecuación sencilla, pero me parece sin duda muy valioso lo que está haciendo BlackRock desde inicios de este año, porque pues pone un incentivo ya muy concreto y creo que eso es lo que hemos pasado décadas. Desde 2005 yo recuerdo con el reporte Stern del Reino Unido hablando de pues los objetivos de sostenibilidad, del cambio climático, etcétera, y pues si no hay incentivos de utilidades y de rendimientos muy concretos, pues es más difícil que esto se mueva, y de ahí la importancia de lo que anunció a inicios de este año Larry Fink. Por otro lado, preguntarte, Sam, ¿cómo observas los cambios en el sistema de pensiones mexicano, lo que se ha propuesto, sobre todo porque pues esto implica más recursos y eso eventualmente pues los van a administrar las Afore? Sin duda, y ese creo que lo hemos platicado en otras ocasiones, es un tema muy importante. Digo, el tema del retiro, por ejemplo, para un BlackRock, 2/3 de lo que administramos a nivel mundial tiene que ver con el retiro. En México, más o menos la mitad de lo que administramos también está vinculado al tema del retiro, y sin duda todos queremos que la gente cuando llegue a esa edad pueda aprovechar esa parte importante de sus vidas. Y efectivamente, este impulso que se está haciendo por hacer una reforma al retiro creo que va a ser muy importante. Siempre hemos dicho dentro de BlackRock que los pilares para poder alcanzar mejor este retiro y una tasa de reemplazo buena, porque creo que, y también lo hemos platicado antes, nuestra tasa de reemplazo de menos hasta ahora en México gira en torno al 32% según la OCDE, entonces tenemos que ver esa tasa de reemplazo crecer. Y con la reforma que se está proponiendo, yo diría que lo más importante ahí, que tú lo mencionabas, es este incremento en las contribuciones para llevarlo del 6.5 al 15% en 8 años, y sin duda eso impulsará a que haya una mayor tasa de reemplazo. Sí, y además, bueno, pues esto que en tanto haya, digamos, más fondos como este que hoy estamos platicando, el ESG Max, pues finalmente eso va a permitir generar una suerte de círculo virtuoso y sobre todo incentivos. Ahora, evidentemente hay un largo camino por recorrer en lo que se refiere al gobierno, porque veía que hay un ETF justamente designado a escala global que mide, digamos, soberano, es decir, ya centrado en los países y los esfuerzos que hacen en conjunto. Estoy viendo, por ejemplo, que Alemania, España, Holanda, Bélgica, Irlanda, pues ya son observados bajo este nuevo ETF, y eso pues también genera incluso incentivos en la formulación de política en temas de sostenibilidad. Sin duda, tienes toda la razón, que al final se acaba generando como un círculo virtuoso de entre más tengas de estas soluciones de inversión que demandan los clientes, porque eso es lo que hemos visto a nivel mundial, un incremento de esta demanda de clientes por productos ESG. En lo que va del año, más o menos hasta junio, hemos visto que esto ha sido casi del 50% más alto que lo que fue en el año anterior, y eso va a seguir impulsando a que las compañías y efectivamente los gobiernos vayan mejorando todas sus calificaciones de ESG. Y algo más que ahí te agregaría, Rodrigo, es que con este impulso que le estamos dando desde hace tiempo, pero sin duda fuimos ya muy vocales en enero con la carta de Larry Fink, que es también estamos buscando trabajar con las compañías en empujarlas hacia tener, y lo mencionabas antes, poder reportar en temas de CSFD, FASB, que son todas medidas como
muy conocidas a nivel mundial de estándares de reportería sobre toda la parte de ESG y así poder seguir viendo el avance de las compañías en Claro. sus políticas de ESG. Sin duda. Sam, tengo que hacer un corte. Te pediría si te puedes mantener en la línea. Es breve. Con 45 minutos estoy conversando esta mañana con Samantha Ricciardi. Ella es la directora general de BlackRock en México. Samantha, ¿cómo ves a México entrando en otra materia desde un fondo tan importante como es BlackRock? ¿Cómo se ve en este 2020 y sobre todo, pues, un momento complejo para todo el mundo, en donde todo el planeta enfrenta una recesión enorme, incluido México? ¿Cómo se ve el país? ¿Cuál es tu óptica? Sí, sin duda creo que, sin duda estamos viviendo a nivel global el impacto de esta pandemia del coronavirus junto con, ya veníamos con una desaceleración económica desde hace tiempo. Coincidimos con lo que lo que estamos viendo en cuanto a números ya sea del Banco Mundial o del Fondo Monetario o de varias de las corredurías de un México con un PIB de entre -9 y -10% para el 2020 y con una recuperación estimada entre 3 y el 3,5 para el 2021. Entonces, sin duda un panorama complejo, digo, para México y me parece para el resto del mundo. Yo creo que lo que sí, dos cosas para México que sí estamos viendo es sin duda el componente de que no haya un tema de política fiscal. Sí vamos a ver el impacto, al menos en el corto plazo, de haber tomado ese camino, a diferencia de, no sé, una Europa o un Estados Unidos que sin duda han hecho un enorme esfuerzo por política fiscal. Entiendo que eso en el largo plazo sin duda tiene ciertas razones que es para no incrementar la deuda, pero creo que en el corto plazo sí se va a ver ese impacto en la desaceleración. Sin embargo, también pienso, y siempre soy la optimista, es si México tiene una oportunidad de aprovechar la creciente tensión entre Estados Unidos y China, que yo creo que sin importar quién vaya a ganar las elecciones en Estados Unidos, esa tensión va a seguir creciendo y México debería de ser capaz de poder apalancarse de eso para poder ofrecer entrada a muchos inversionistas para ese mercado tan importante que es Estados Unidos. Claro, incluso ya hemos visto, aquí platicaba con una empresa que trajo una fábrica de China a México, directamente considerando pues esta tensión comercial, los aranceles que está imponiendo Estados Unidos con China y algo que por lo menos se ve en el horizonte, pues que tendrá que ocurrir si es que lo hay un entendimiento entre Estados Unidos y China después de las elecciones de noviembre y como bien mencionas, pues no se ve sencillo que esta tensión se vaya a desarticular, ya sea Joe Biden el presidente o continúe siendo Donald Trump. Y en ese sentido preguntarte, en términos de México y las señales que da, ¿crees que mueve la aguja lo que se anunció a inicios de esta semana en términos de los planes de inversión del sector privado con el sector público? Mira, yo creo que todavía de menos, en cuanto a BlackRock puedo decir que todavía es temprano un poco para darte una opinión de eso. Sin duda, como BlackRock siempre estamos buscando posibilidades de inversión para nuestros clientes, porque al final somos quienes manejan el dinero de terceros, entonces lo primordial es ser fiduciarios hacia nuestros clientes y en ese sentido analizar los proyectos que vemos y que salen para ver si alguno pudiera ser de interés y cumplir con lo que con lo que tenemos ya previsto para nuestros clientes. Entonces, si platicamos en un par de semanas, se podría dar una respuesta más concisa, valdrá la pena explorar todo lo que han sacado. Sí, pues que así sea, estimada Sam. Por último, preguntarte, ¿cuánto administra hoy por hoy BlackRock? O sea, sé que son más de $7 billones, pero ¿cuánto es? 7,42 billones de dólares a nivel global. Wow, pues muchísimo, es enorme. BlackRock siempre apabullante, digamos, cuando lo mencionamos, si fuera una economía, si lo viéramos como PIB, pues sería la tercera, ¿no? Estamos Estados Sí, Unidos, China más y o menos luego como la estaría tercera. BlackRock en términos de lo que administra. Pues siempre un gusto platicar contigo, Sam, y como siempre, pues ahí estamos al habla. Gracias. Y Muchísimas gracias, felicidades, Rodrigo. por el hito. De verdad que me parece algo Muchas bien gracias. valioso. Ahí escuchamos Gracias. a Samantha Ricciardi, es la directora general de BlackRock en México.